Esta es la última sesión de este tema de existencia y unicidad de ángulos. Realizaremos ejercicios un poquito más elaborados que los que hemos hecho hasta el momento, pero siguen siendo igual de sencillos. Tenemos estas líneas paralelas cortadas por una transversal. Los ángulos A, C, E y G miden lo mismo y con esa sola medida del ángulo A podemos obtener el resto de la medida de los ángulos de toda la figura. Para determinar cuál es el ángulo B, recuerden que consideramos la línea gris como un ángulo de 180 grados, al cual solo restamos la cantidad del ángulo A, 72 grados, obteniendo como resultado que el ángulo B mide 108. Toda esta línea medía 180, le quitamos estos 72 y descubrimos que de este lado quedan 108. El ángulo A es igual al ángulo C, pero si tuviera duda al respecto podría considerar esta recta como un ángulo de 180 grados al que le voy a quitar la medida del ángulo B. El ángulo B eran 108 grados, lo cual nos dará como resultado 72 grados. Si quisiéramos obtener el ángulo D, veríamos esta línea como de 180 grados y le quitaríamos la medida del ángulo C, que son 72 grados como habíamos determinado de este lado, obteniendo como resultado 108 grados. Habíamos dicho que el ángulo A es exactamente igual al ángulo E, por lo tanto mide 72 grados. Y el proceso para determinar estos ángulos es exactamente igual al que hicimos anteriormente. Consideramos esta línea gris de 180 grados, le restamos el ángulo E, 72, y obtenemos los 108 que mide F. En el caso del ángulo G, consideramos esta línea de 180 grados, restamos el ángulo F, que es 108, y obtenemos 72. Y finalmente con H consideramos la línea gris como de 180 grados y restamos el ángulo G obteniendo 108. Con la sola medida de un ángulo obtuvimos el resto de las medidas de todos los ángulos inmersos entre estas paralelas y la transversal. Ejemplo final. Tenemos que el ángulo A mide 114 grados y con ese solo ángulo podemos determinar el resto de los ángulos. El ángulo A es exactamente igual al ángulo D porque es su opuesto. Y el ángulo A es exactamente igual al E y el E está opuesto por el vértice al H. Ángulo A, D, E y H miden exactamente lo mismo, 114 grados. Para obtener la medida del ángulo B, considero la línea gris como un ángulo de 180 grados, al cual le resto los 114 del ángulo A, obteniendo 66 grados. Para no hacer todo el proceso, simplemente puedo decir que el ángulo B es igual al ángulo C, e igual al ángulo F, y también igual al ángulo G. Por lo tanto, esos ángulos miden 66 grados. Realiza los ejercicios que se encuentran en la parte inferior de este video o en Classroom.